Cada 5 años, los ciudadanos de la Unión Europea elegimos a nuestros representantes al Parlamento Europeo, la institución votada de forma directa que defiende nuestros intereses en el proceso de toma de decisiones en la Unión. El domingo 25 de mayo, los votantes españoles estamos llamados a las urnas para elegir a nuestros representantes, 54 eurodiputados, al Parlamento Europeo. Las elecciones europeas, que se celebrarán del 22 al 25 de este mes de mayo de 2014, brindan a los votantes la oportunidad de influir en el curso político futuro de la Unión Europea al elegir a los 751 diputados al Parlamento Europeo, que representarán sus intereses durante los próximos 5 años. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo se ha convertido en un colegislador poderoso y desempeña un papel fundamental en el diseño de las políticas europeas. El voto en las elecciones europeas es la oportunidad que cada ciudadano tenemos para influir en la composición del Parlamento y en las decisiones de este durante los próximos 5 años de legislatura. La campaña electoral oficial al Parlamento Europeo se inicia en España el próximo viernes 9 de mayo y la noche del domingo 25 se anunciarán los resultados de las elecciones de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Hoy en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, analizamos las elecciones al Parlamento Europeo y quién mejor para hacerlo que nuestros invitados, expertos en la Unión Europea como Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y titular de la cátedra Jean Monnet ad personam sobre Derecho Constitucional Europeo, Constitucionalismo multinivel y globalización. Profesora Gómez, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias. Cristina Elías es profesora titular de Derecho Constitucional de nuestra universidad y titular del módulo Jean Monnet sobre Derecho Constitucional Europeo. Bienvenida al programa también. Muchísimas gracias. Fernando Val, profesor de Derecho Internacional Público de la UNED, fue durante la última presidencia española del Consejo de la Unión Europea asesor externo de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias a vosotros. Y la cuarta invitada es Leire Burguera, profesora de Derecho Constitucional también de nuestra universidad y secretaria del módulo Jean Monnet sobre Derecho Constitucional Europeo. Bienvenida, Leire. Muchas gracias. Y la primera cuestión para iniciar este análisis es ¿por qué estas elecciones al Parlamento Europeo son diferentes? Profesora Yolanda Gómez. Yo creo que son unas elecciones diferentes por varios motivos. Hay, en primer lugar, unos cambios legislativos, institucionales, que afectan muy directamente al Parlamento y que van a hacer que los resultados electorales permitan, digamos, una actuación del Parlamento muy diferente a la que se ha producido desde la propia Constitución, la propia creación de las comunidades hasta las anteriores elecciones. Esto es una cosa bastante relevante. Por otro lado, es indudable que la Unión Europea se encuentra inmersa en una crisis, no solamente como consecuencia de la crisis económica y financiera que asola a todos los estados en mayor o menor medida, pero afecta a todos ellos, como digo, sino también hay una cierta crisis de construcción europea, del modelo de construcción europea. Y por lo tanto, digamos que de estas elecciones se van a derivar también posibilidades de actuación política, adopción de decisiones por las fuerzas políticas europeas que desde luego también son muy singulares. Y por lo tanto creo que también es un dato relevante. Y luego señalaría en tercer lugar, sin que esto tenga carácter exhaustivo, pero al menos como 3 grandes pilares sobre los que a lo mejor a continuación podemos hablar, señalaría también la específica posición que tienen actualmente los ciudadanos de los 28 estados sobre qué es la Unión Europea y todavía lo que es más relevante, sobre qué pueden pedirle a la Unión Europea y qué pueden esperar de la Unión Europea. Estas expectativas del ciudadano europeo son absolutamente nuevas.
porque en elecciones anteriores la posición del ciudadano europeo, quizá como consecuencia de la situación que había en cada uno de los Estados miembros, era diferente. Y efectivamente, aunque todavía hoy seguimos hablando de la lejanía que existe entre el ciudadano y las instituciones de la Unión, sin embargo, tengo la sensación, quizá tengo la esperanza, de que los ciudadanos europeos saben ahora mejor que nunca la relevancia que tienen las decisiones que se toman en Europa para su vida cotidiana, para su vida diaria en cada uno de sus Estados miembros. Así que si pudiéramos sintetizar, yo creo que se han producido, digamos, desde 2009, las últimas elecciones, a hoy, 2014, unos cambios que son jurídicos, un nuevo tratado, el de Lisboa, y la implementación de este tratado, unos cambios que son institucionales, puramente, de adopción de decisiones, y luego también unos cambios que son sociales, que afectan a la ciudadanía y a la implicación de los ciudadanos en la Unión Europea. Enlazando con esto que acabas de decir, Yolanda, me llama mucho la atención una situación institucional nueva que se da en estas elecciones. Con el Tratado de la Unión Europea, reformado por el Tratado de Lisboa en la mano, las normas nos dicen que el Parlamento Europeo elegirá al presidente de la Comisión, pero a partir de una propuesta del Consejo Europeo. El Consejo Europeo, a la hora de hacer esa propuesta, tiene que tener, según el tratado, en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Bien, aprovechando esta redacción y esto que es la norma jurídica, yo he visto que en el Parlamento Europeo se ha producido una operación política, una maniobra política bastante interesante, como es la de que los grupos políticos, los principales, han nombrado un candidato a presidente de la Comisión, ¿no? Es decir, el Grupo Popular ha nombrado al señor Juncker, el Grupo Socialista a Martin Schulz, en el Grupo Liberal está Verhofstadt, en fin, hay unos candidatos a presidentes de la Comisión que en el fondo lo que hacen es limitar esa discrecionalidad que tiene en principio el Consejo Europeo para proponer candidato, porque claro, en el Consejo Europeo, como todo el mundo sabe, están representados los intereses de los Estados miembros, ¿no? Por tanto, el candidato que se proponga responde a un acuerdo entre esos Estados miembros. Ahora bien, a la hora de llegar a ese acuerdo, el Parlamento ha limitado bastante las opciones. En la práctica, no de un punto de vista jurídico formal, pero sí desde el punto de vista de la dinámica política, porque si el Consejo Europeo se desentendiese completamente de estos candidatos a presidente de la Comisión, pues se podría decir, hombre, usted no está teniendo en cuenta el resultado de las elecciones europeas, ¿no? Y esto en realidad le da una dimensión más parlamentaria a todo el sistema, ¿no? Porque esto permite decir que, al contrario de lo que ha venido sucediendo, el Ejecutivo, porque su cabeza es el presidente de la Comisión, el Ejecutivo comunitario, en síntesis, es más una emanación del poder parlamentario. Y en ese sentido es mucho más similar a lo que sucede en los sistemas parlamentarios nacionales. Efectivamente. Claro, como bien estás explicando, lo que está sucediendo es que las fuerzas políticas europeas, en este caso nacionales, están tomando, digamos, de alguna manera las riendas del asunto. Y entonces ya dicen quién va a ser su cabeza de lista, por hablar en términos coloquiales. Y ese cabeza de lista, claro, lo que sucede es que limita, como bien dice Fernando, esas competencias del Consejo. Pero es positivo, creo, para los ciudadanos que ven acercarse esa política europea a la política nacional que ellos conocen y pueden personalizar en figuras clave una opción política determinada. Creo que eso puede contribuir a fomentar el voto. Cristina, es positivo para aquellos que prefieran que los ciudadanos tengan una mayor relevancia en el proceso de construcción europea. Para quienes defiendan un papel absolutamente preponderante de los Estados miembros, no es tan positivo. Ha habido voces a los que no les ha gustado precisamente esta maniobra política, ¿no? Maniobra política en el sentido legítimo, no tiene ninguna connotación negativa la palabra maniobra, ¿no? Por ejemplo, la canciller alemana, Angela Merkel, ha recordado que el presidente de la Comisión debe también responder al interés de los Estados miembros y que el acuerdo de los Estados miembros en ese sentido es muy relevante, ¿no? Que eso quiere decir que no es precisamente la dinámica política que más les interesa a algunos, que quieren afirmar el papel, ya digo, muy preponderante de los Estados miembros, ¿no? Aquí está en cuestión el modelo. Sí, es que exacto. Aquí está en cuestión el modelo, porque claro, el modelo es un modelo de Unión Europea protagonizado por los Estados, claro, por los Estados ahora, hablo por los así, gobiernos. sí, exacto, cuando hablamos de exacto. los Estados no hablamos de los ciudadanos, hablamos de los gobiernos. O bien
este otro modelo que efectivamente es de una Unión Europea abierta a la ciudadanía y por lo tanto, digamos, abierta no solamente a profundizar en la democracia representativa y por lo tanto en las competencias del Parlamento, sino también abierta a la participación a través de la democracia directa, véase la iniciativa ciudadana europea, que tiene mucho valor. Entonces, efectivamente, tienes razón, es una cuestión de sí, pero es de más, modelo. es que incluso lo que sucede en estas elecciones, por eso son distintas, ¿no? Si se sabe ver, es que puede, si echamos un poco la imaginación a volar, en realidad debería influir también en las siguientes, en las del 2019, porque hasta ahora lo que ha sucedido en el esquema institucional es que por un lado teníamos a la Comisión, por otro el Parlamento, aunque el Parlamento intervenía de alguna manera en nombrar al Colegio de Comisarios, luego la Comisión actuaba, es decir, gestionaba, y lo que hacía la Comisión no tenía ninguna relevancia en las siguientes elecciones al Parlamento Europeo, al contrario de lo que sucede en los sistemas parlamentarios nacionales, que si el gobierno lo hace mal, pues el grupo que le sostiene el Parlamento pues pierde escaños, ¿no? Ahora eso es posible, no en estas, en las siguientes, si realmente es al final el presidente de la Comisión es el que ha propuesto el Grupo Popular Europeo o el Grupo Socialista, y esa gestión es insatisfactoria, eso va a tener reflejo no ya en estas, sino en las siguientes elecciones, con lo cual el sistema adquiere una dinámica más parlamentaria, en realidad, ¿no? Lo cual quiere decir, como los parlamentarios son elegidos por sufragio universal, libre y directo por los ciudadanos europeos, pues más democrático, más una legitimidad que ahora se va a percibir de otra manera, no solo ya formal. Y que en esencia es fundamental, porque de hecho parte del eslogan que tiene la Unión Europea para estos próximos comicios es acción, reacción y decisión, y sobre todo se plantean a los ciudadanos si creen que tienen poder, si están seguros, y efectivamente los instrumentos que se están de alguna manera articulando en torno a esta mayor participación, como muy bien ha señalado la profesora Yolanda Gómez, efectivamente se nos va a dar de alguna manera la capacidad de decidir y de implicarnos directamente a través de la iniciativa ciudadana. Pero no solo eso. Yo, al igual que la profesora Cristina Elías, lo veo como muy positivo, esta cercanía mayor de los ciudadanos a lo que es la Unión Europea. Y en realidad yo sí que estoy conforme con este segundo modelo, al menos lo veo como un modelo, digamos, muchísimo más adecuado, porque uno de los hándicaps o déficit que se le achacaba a la Unión Europea precisamente era esa lejanía, ese desconocimiento. Y en parte se nos achacaba a nosotros por la falta de implicarnos, pero si ahora efectivamente nos dan la oportunidad, ¿por qué no aprovecharlo? Se parece que se cumplen de nuevo dos tradiciones, ¿no? Una es la del Parlamento Europeo en defensa de la construcción de la Unión Europea, de más Europa, de más ciudadanos. De nuevo está el Parlamento, en cierto modo, innovando y empujando del carro para que cada vez el proceso sea más democrático. Y este es un paso, el que ha señalado el profesor Fernando Valls, decisivo, sin duda. Y también, por otro lado, es curioso, ¿no? Es interesantísimo este proceso de integración europea, porque estamos asistiendo a la construcción histórica de un modelo, igual que se han construido los nuestros en el pasado, igual que hablamos del sistema parlamentario como un proceso que se fue poco a poco moldeando en Inglaterra originalmente, pues ahora estamos asistiendo a cómo progresivamente las normas, conjugado con la actuación de las instituciones, van decantando un modelo nuevo y que se va construyendo día a día. Es muy interesante asistir a este proceso, digamos, en directo. ¿Cómo va a funcionar entonces el Parlamento Europeo? ¿Es el único legislador? No, no es el único legislador. Lo que pasa es que cobra una importancia extraordinaria en relación con las competencias que tenía. Es un colegislador. Lo que pasa es que antes era, yo creo, un colegislador en una situación de minoría, por decirlo así, ¿no? No de minoría numérica, pero sí de posición. Y yo creo que ahora lo que ha cobrado es mayor fuerza. Además, se le han ampliado mucho las competencias sobre los temas sobre los que puede decidir, y esto es esencial. No sé, el entramado competencial de la Unión Europea es complejísimo y no se puede sintetizar aquí, pero sí que me parece relevante que señalemos esto, es decir, que las competencias sobre las que ahora va a poder decidir el Parlamento Europeo son muchas más competencias y además va a tener mayor capacidad de decisión en las mismas. Por lo tanto, digamos que su posición se ha reforzado en dos ámbitos: cuantitativamente, en orden al número de competencias, y cualitativamente, si se pudiera hablar de esta forma, en el sentido de qué tipo de decisión se adopta y de cuál es la relevancia de la decisión del Parlamento. Yo creo que en este sentido también es una cosa que hay que reseñar. Sí, no, en realidad hemos dado ya con las dos patas de este, o los dos pilares de este edificio. Por un lado, legislativamente el Parlamento
se ha visto reforzado porque ahora, bueno, pues tiene esa posición de colegislador con el Consejo, siempre a iniciativa de la Comisión, pero con el procedimiento legislativo ordinario, que es para muchísimas materias, pues influye mucho legislativamente. Pero además, como hemos intentado explicar, tiene una posición política también más fuerte frente al Consejo Europeo, o sea, en realidad frente a las instituciones donde están representados los intereses de los Estados miembros. Por eso hay que saberlo para no solo decir que el ciudadano tiene poder o tiene influencia, sino para saber que el ciudadano tiene una gran responsabilidad a la hora de tomar decisiones con relación a esta institución. Y entonces sí que es cierto que sería bueno que hubiese más cercanía, más conocimiento de los ciudadanos respecto a las instituciones. Pero eso que decía Leire sobre la cercanía, yo creo que la cercanía va por barrios aquí. Es decir, hay estados donde hay un mayor debate en temas europeos. Para empezar, hay que tener en cuenta que el cuerpo electoral es un cuerpo fragmentado. O sea, hay distintos procedimientos, hay unos principios muy generales respecto al procedimiento electoral, pero no hay un procedimiento electoral común. Es decir, cada Estado, salvando unos principios muy generales, pues cada Estado tiene su propio procedimiento electoral, ¿no? Es decir, que es cierto que debe ser un sistema de tipo proporcional, las fechas es un arco de fechas, etcétera, ¿no? Pero luego cada sistema electoral es distinto. Y entonces los debates también son distintos, ¿no? Buenas noticias en estas elecciones es que, por ejemplo, o sea, como el cuerpo electoral fragmentado no se va a unir solo, tiene que haber unas campañas europeas, pero precisamente a esto sirven los candidatos, ¿no? Ha habido un debate, que lamentablemente no hay ninguno aquí en España, pero bueno, en la televisión francesa ha habido un debate entre el señor Schulz y el señor Juncker como candidatos de dos opciones políticas mayoritarias, ¿no? Va a haber uno en mayo en la televisión alemana. En la cadena Euronews va a haber un debate con los 5 principales candidatos, etcétera. Echo de menos que en España haya eso, precisamente para la cercanía, no solo de las personas, sino de los temas, ¿no? Que aquí nos centramos en temas nacionales, que ha sido uno de los males endémicos de estas elecciones, ¿no? Perdón por... Sí, no. Siguiendo incluso con esto y con las competencias del Parlamento, también es un dato reseñable la posición que tienen los parlamentos nacionales en relación con el Parlamento Europeo. Que esto es un tema quizá más técnico y no tan conocido quizá por los ciudadanos, pero que quizá es bueno sacarlo aquí a relucir, porque también se han incrementado mucho la importancia de las relaciones entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. De manera que si ya se han fortalecido, como estamos diciendo, estamos intentando explicar la posición del ciudadano europeo respecto del propio Parlamento, también hay que tener en cuenta que institucionalmente hay un vínculo ahora muy nítido, dibujado en el Tratado de Lisboa, que pone en relación la actuación de los parlamentos nacionales o que les permite actuar en determinados momentos respecto del trabajo que se está haciendo en el Parlamento Europeo. Y esto hace que volvamos a encontrar otro vínculo de unión entre, como digo, los ciudadanos de los Estados miembros y lo que se hace dentro del Parlamento Europeo. Y no me voy a quedar con la gana de decir aquí una cosa más acerca del modelo, porque se está visualizando, yo creo que claramente en lo que estamos diciendo, ¿no? Es que en el fondo vamos a tener que terminar decidiendo claramente si queremos una Unión Europea de carácter más internacional clásico, me perdonará mi querido amigo Fernando, o si queremos una Unión Europea más constitucional. No vamos a poder huir de esa disyuntiva. Antes o después la tendremos que afrontar, porque todo lo que estamos diciendo tiene que ver con este asunto. Si tú quieres una Unión Europea más constitucional, yo creo que algunos de los que estamos aquí la vemos más conveniente, pero no sé ya ni siquiera si es por nuestro propio perfil profesional. Podría ser. Entonces, efectivamente, de manera automática incides en algunos aspectos, en esto que estamos hablando, ¿no, Fernando? Sí. Y si tú miras un poco a la Unión Europea como fue dibujada en sus orígenes y como ha sido durante muchos años, hasta algunas transformaciones, bueno, desde la creación de la ciudadanía para acá ya fue distinta, pero quizás hasta la creación de la ciudadanía europea, entonces ves una organización internacional sui generis, pero al fin y al cabo una organización internacional. Y entonces ahí están implicados, digamos, como base final o principio de todo ello, si nos asentamos en un principio de cooperación internacional o nos asentamos en un
distinto principio de integración que sería más proclive a un modelo constitucional. Bueno, no sé si me he extendido en exceso y me perdonaréis, pero me parece que también esto tiene importancia para, sobre todo, como digo, para ver qué modelo queremos. Yo lo tengo muy claro, pero bueno, ya supongo que se ha notado. Sí, sin duda no está en absoluto alejado del debate y de la realidad del ciudadano, porque en última instancia estamos decidiendo cómo nos va a afectar esa organización internacional o constitucional a nosotros y cómo vamos a participar en ella. O sea que el factor del pueblo europeo, que creo que es el que señalaba Fernando, si existe una base demográfica suficiente... No llega a hablar de pueblo, porque el pueblo europeo me da mucho miedo decirlo, porque es una... para no entrar en entelequias, yo he hablado de cuerpo electoral fragmentado para... Sí, tendríamos que hablar de pueblos europeos y nos meteríamos en otro... Claro, en otro, por eso, como para ir a lo grande, ¿no? O sea, sí, sobre todo también cuando las cuestiones de identidad están planteándose en los propios estados nacionales. Exacto. Que están en la... O sea, que la tensión, perdona, Leire, No, de hecho que como curiosidad, dentro de las 41 candidaturas que precisamente hoy se han publicado, me ha llamado la atención una que es l'Esquerra pel dret a decidir. Quiere decir que también esto refleja de alguna manera ese concepto de identidad que se está construyendo en base a un cuerpo electoral fragmentado y que en esencia estos, digamos, pequeños retazos que observamos de la realidad política más cercana nos hacen ver que es un largo o larguísimo camino todavía por recorrer. Sí, una de las características de la Unión Europea es que es un horizonte al que se tiende desde hace más de 50 años y que nunca llegas a él, porque yo creo que se va transformando según pasa el tiempo. Es una realidad muy dinámica, el elemento territorial es el más dinámico posible y además se contradice, esto sí que claramente se diferencia de lo que sucede en los Estados miembros o en los Estados nacionales, porque el elemento territorial normalmente es muy fijo desde la Constitución del Estado. Ya vemos que cuando eso se intenta mover, los problemas políticos internos que genera, ¿no? En cambio, la Unión Europea, el elemento territorial es el elemento móvil. Las sucesivas ampliaciones, 7 hasta el momento, si no recuerdo mal, pues han llevado a 28 Estados miembros, ¿no? Y claro, cuando tú te planteas una unión política, una unión económica y una unión jurídica con un elemento territorial tan absolutamente dinámico que cada X tiempo, pero muy breve, tienes 1 o 2 miembros más que traen una historia previa, que traen una historia como Estado nacional que integran el propio Unión Europea, es que realmente casi podríamos decir que es milagroso el grado de construcción europea al que se ha llegado al día de hoy, ¿no? A la vez, junto con este problema, observamos que también en parte de los Estados miembros se está produciendo también otro elemento curioso, cuanto menos, y es que en su propio seno se están produciendo un repuntes nacionalistas, etcétera, que plantea otro problema que evidentemente de todo lo que, pero que efectivamente incide más en ese elemento dinámico del territorio, del pueblo, en definitiva de los estados tal y como los habíamos concebidos en siglos anteriores. Claro, pero daros cuenta también, perdón, una cosa, un apunte más, daros cuenta también de cómo estos repuntes nacionalistas en el interior de algunos estados miembros, el caso de España es evidentemente paradigmático en estos momentos, se están planteando siempre en relación con Europa. Es decir, las reivindicaciones son siempre sin perder Europa, siempre sin perder Europa. No olvidemos esto, por algo será. Sí, me encanta que hayas traído a colación esto de los elementos y los dinamismos, porque en el fondo nos damos cuenta que el elemento territorial, como tú has dicho, ha sido enormemente dinámico. También debemos reconocer que el elemento gubernamental ha sido enormemente dinámico, y lo que no ha sido dinámico, o no todo lo que cabría esperar, ha sido el elemento ciudadano, ¿no? Que eso es lo que se puede dinamizar. Esta es una de las ocasiones. Las elecciones al Parlamento Europeo, el seguimiento luego de la gestión, la opinión pública, la iniciativa ciudadana, eso es uno de los dinamismos que quizá faltan, ¿no? Y al ver precisamente lo que es dinámico y lo que no, nos fijamos en lo que los internacionalistas vemos como los elementos de la estatalidad: territorio, la población o ciudadanía y el elemento gubernamental, ¿no? Con lo cual, esto nos lleva a los problemas de fondo, ¿no? Vamos hacia el superestado, hacia una unión interestatal, hacia esa visión constitucional. Yo creo, yo que estoy en la otra acera, ¿no? En la acera internacional. Pero la cruzamos en muchos momentos, estamos continuamente del derecho internacional al constitucional. Yo no soy contrario a una visión constitucional, ni mucho menos, ¿no? También me siento ciudadano europeo. Ahora sí que creo que va a haber elementos de dos tipos: constitucionales e interestatales,
países en esta organización internacional de integración, eso es como nosotros hemos resuelto este dilema, pero que precisamente el Parlamento Europeo entra dentro de lleno en la visión constitucional, ciudadana y de legitimidad democrática, no solo formal, que la legitimidad formal está presente, sino material, ¿no? Y nos queda, perdonar, vamos a tener que concluir y me gustaría ya oíros por última vez en esta ocasión y tal vez, puesto que estamos hablando del Parlamento Europeo y de las importantes elecciones, lo que es el significado importante que tienen estas próximas elecciones, ¿cuál podría ser el resumen y qué se podría decir a los euroescépticos para aquella posible abstención, para las personas que estén dudando todavía? Bueno, en esencia, una de las cuestiones que, de hecho, a día de hoy más preocupa es los niveles de abstención que pudiera haber. Lo digo al hilo de lo que comentaba el profesor Fernando, porque efectivamente en los anteriores comicios estuvo alrededor de un 55%, lo cual es... Y a día de hoy parecen en las encuestas que incluso puede incrementarse a favor, en parte, algo que no hemos tocado en este debate, de pequeños partidos políticos que hemos visto que han proliferado de manera llamativa, que antes comentábamos que efectivamente pueden incorporarse al Parlamento, y eso no lo hemos, ideologías políticas, digamos, extremas, y cómo eso puede afectar a la vida ordinaria, al día a día del Parlamento. Eso también me gustaría señalarlo como curiosidad y al menos como proyección de futuro. Gracias, Leire. Pues sí, yo profundizando en lo que dice Leire, efectivamente es que estamos hablando del resultado electoral, al fin y al cabo, porque ahí se va a jugar mucho. Y estamos decidiendo si vamos a tener un Parlamento europeísta y que va a estar en favor de tirar hacia adelante en este proceso de integración europea en ámbitos que luego van a afectar directamente a la vida del ciudadano, por lo que ya hemos comentado aquí, cuestiones muy concretas que van desde nuestro bolsillo a lo que vamos a comer, a la política energética, a la agricultura, a la salud, todas las cuestiones más relevantes, y estamos hablando de si queremos ese tipo de Parlamento o un Parlamento en el que tal vez haya un caballo de Troya infiltrado que está desnaturalizando eso para lo que debe servir el Parlamento. Así que para eso debe tener sentido nuestro voto. Muy brevemente, bueno, Fernando. El resultado, yo no tengo ni idea de cuál puede ser. Lo que sí me gustaría es que fuese una oportunidad para que hubiese una mayor implicación de los ciudadanos, ¿no? Aunque tampoco, no debemos dejarnos, es mi opinión, impresionar por los datos de abstención, que evidentemente son relevantes, pero luego, o sea, en las elecciones en Estados Unidos también la mitad del cuerpo electoral no acude y nadie se plantea si es democrático o no democrático, si hay legitimidad. O sea, eso tiene su relevancia, pero tampoco es la clave, ¿no? Yo creo que la clave es que me gustaría que los ciudadanos ejerciesen su responsabilidad, que se den cuenta que estamos en un mundo multinivel y que ese nivel, el nivel europeo, es muy relevante para sus vidas y que la forma de influir es ahora. Ya muy brevemente, Yolanda. Sí, pues yo creo que podríamos acabar pidiendo el voto, ¿no? Pidiendo directamente el voto, en lugar de pedir el voto para una formación política, obviamente, que eso no lo vamos a hacer, pedir el voto para Europa. Es decir, y yo lo pediría apelando a dos cosas. Apelando a que el ciudadano europeo piense en dos cosas. La primera, en cómo han influido las decisiones europeas en el asunto de la crisis económica y financiera que hemos sufrido, y que vea realmente si importa o no que su voto esté en Europa. Y luego, en segundo lugar, le diría que pensara también en cómo el Parlamento Europeo va a poder implementar los derechos fundamentales de la Carta de Derechos Fundamentales, que adquirió el mismo rango que los tratados también cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa. Solo esos dos elementos, que piensen en ello, y yo creo que directamente irán a votar sin ninguna duda. Pues si les parece bien, les puedo invitar para que hagamos un segundo programa ya con los resultados y analizar esos resultados de las elecciones al Parlamento Europeo de este mes de mayo, y entonces Estupendo. Podemos seguir hablando de muchos temas que han quedado pendientes. Quiero agradecerles a los cuatro, a Yolanda Gómez, Cristina Lías, Fernando Val y Leire Burguera, estos minutos que nos han dedicado para hablar de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 25 de mayo.